Si eres conocido por ser una persona presumida, una persona altanera, vas a tener problemas con esta clase. ¿Por qué? Porque nuestra música para Dios se debe distinguir por la humildad del adorador. ¿Qué tal? Sabes, soy músico desde hace muchos años y una de las cosas negativas que he sabido acerca de músicos, y muchas personas creen esto, es que cuando escuchan el término músico, muchas personas piensan en personas presumidas, orgullosas. Lamentablemente, en muchos casos es cierto, es la verdad. Hay muchos músicos que están llenos de orgullo. Pero sabe, Dios nos ha llamado a ser diferentes a eso. Dios nos ha llamado a ser siervos humildes, a ser como el Señor Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir, dice en Mateo 20:28. Nuestros talentos vienen de Dios. Nuestra vida misma es un regalo de Él y la oportunidad de servirle con talentos que Él mismo nos dio es un privilegio nuestro. Cambiemos nuestra actitud. Digamos como el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria, por tu misericordia y tu verdad. Salmo 115:1. Sabes, cuando pensamos de esto de la humildad y pensamos nosotros en la diferencia entre el sentir mundano y el sentir cristiano de lo que es un músico, encontramos en el Nuevo Testamento varios principios que nos ayudan con esto. Comencemos con el mandato a la humildad. El mandato a la humildad. Vamos a Filipenses capítulo 2 y el verso 3, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si usted ha estudiado el libro de Filipenses, sabe que los versículos que siguen trazan la historia de Jesús, de cómo Él, siendo Dios, se humilló por nosotros y nos da su ejemplo magno, su ejemplo supremo, de cómo debemos nosotros humillarnos delante de Dios, delante de nuestros hermanos, y debemos nosotros servir a Dios y no llegar queriendo ser servidos. Dice aquí el versículo, debemos dejar pleitos y presunciones a un lado, porque dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No se trata de mí, yo, mí, mío, no entran en la adoración. Y esto es un gran problema para muchas personas, porque si no se trata de mí, entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a participar? Y eso es el asunto. Cuando no conoces a Dios, crees por tu espejo que tú eres gran cosa, bello, grande, inteligente. Pero sabes, cuando conoces a Dios, te das cuenta lo triste y miserable pecador que somos. Y nuestra inteligencia es tan pequeña, y los pensamientos de Dios tan más grandes que nosotros, su moralidad, su santidad, tanto por encima del nuestro. Nos damos cuenta que la única realidad es Dios. Él es el que define realidad. Él es el bueno. Toda nuestra música, todos nuestros libros, todo debe enfocarse en quién es Él y qué ha hecho Él y qué dice Él acerca de nosotros. ¿Saben? No solamente debemos dejar a un lado pleitos y presunciones, pero el enfoque cristiano es en los demás como mejores y en Dios, quien es el máximo bien. Dice el versículo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como me acuerdo hace unos años de unos hermanos que llegaron a cantar a la iglesia donde estábamos asistiendo. Ellos habían grabado un cassette y dijeron de pronto, hermanos, ¿quién puede contestar esta pregunta bíblica? Dos hermanas rápido levantaron la mano y las dos dijeron la respuesta al mismo momento. Y dijo el hermano, pues es que este era un cassette gratis para quien contestara primero, pero... Y una hermana dijo a la otra, hermana,
agárrelo usted, adelante. Y la otra hermana, bien, y pasó y tomó su cassette. ¿Cuál de ellas tenía la obediencia en su corazón y humildad verdadera en su corazón? De decir, mejor usted, en vez de decir, sí, yo lo merezco, yo era primero que tú. ¿Saben? Muchas veces en la música, especialmente cuando hay instrumentos que tienen micrófonos o que tienen pastillas o otra forma de subirle un poco el volumen, vemos el orgullo del mismo músico. Subir más, que yo me escuche mejor que los demás. Yo sí sé. ¿Quiere ver problemas? Tenga dos chicas que tocan la flauta y hay un solo de flauta. Va a ver usted problemas. ¿Quiere ver problemas con la guitarra? Que sean un lugar solo para el requinto y hay dos hombres que se saben el requinto. O un solista para cantar en el especial de la femenil de la iglesia y dos hermanas consideran que tienen muy bonita voz y que pueden cantar mejor que la otra. ¿Sabe, hermanos? Estas no son actitudes que cuadran con el mandato de Filipenses 2:3. Al contrario, considerando a otros como superiores a sí mismo y finalmente considerando a Dios, quien es el máximo bien y que esto es para Él y por ello debe ser lo mejor. Segundo, debemos ver que debemos tener dirección en nuestra humildad. No es nada más de decir, bueno, soy humilde, otros hay mejor que yo. Pero Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es sumisión a la voluntad de Dios. La voluntad es decir a Dios, Dios, hagamos tu voluntad. Tu voluntad me da gozo hacer. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Tú eres y tu voluntad es más importante que mi voluntad y lo que yo quiero hacer. La verdadera humildad es decir a Dios, tú importas más que yo, tus opiniones y tu voluntad importa más que mis opiniones y que mi voluntad. ¿Saben? La humildad también es sumisión a las autoridades puestas por Dios. Esto queda claro en Romanos 13:1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Entiende usted, mi hermano? ¿Entiende usted, mi hermana? De que Dios ha puesto autoridades en su vida. Joven, señorita, niño, niña que escuchas este video, que ves este video, piensa, Dios escogió quién iban a ser tus papás, tu papá, tu mamá. Dios puso a esos papás encima de ti. Dios te puso en el lugar debajo del gobierno en que estás. Dios puso esa policía en la esquina de la calle. Dios estableció esta autoridad. Y hermanos, a menos que vaya en contra de lo que Dios nos ha mandado hacer, debemos obedecer la autoridad. Y aún en ese caso, que ellos vayan en contra de la autoridad de Dios, en contra de los mandatos de Dios, aún así debemos respetar esa autoridad y acatarnos a las consecuencias. Acuérdense que los apóstoles, cuando tuvieron que desobedecer al Sanedrín, ya que el Sanedrín les había mandado no predicar, y el mandato de Jesús era predica, ellos no se armaron, aunque tenían una iglesia de más de 3,000 miembros, fácil hubieran hecho una enorme turba para bajar y quitar al Sanedrín, que apenas eran 70 hombres. Sin embargo, encontramos que estos apóstoles, cuando vinieron los soldados por ellos para llevarlos a la cárcel, fueron. Cuando el Sanedrín mandó golpearlos injustamente, obedecieron y pusieron la espalda para ser golpeados. Entendamos pues de que las autoridades han sido puestas por Dios y por ello debemos someternos no solamente a Dios, sino a las autoridades puestas por Dios. Eso es la dirección de nuestra humildad. Tercero,
Hay una bendición para esta humildad. Encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4 y el verso 6 que dice, pero Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entienda, hermano, que la primera bendición de la humildad es gracia. Dios da gracia a los humildes. Dios promete su bendición gratuita a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos. Puede ver esto en Mateo 5, versos 3 al 5. Y Dios ha volteado de cabeza las expectativas humanas. Bien como dijo Ana en 1 Samuel, de que Dios había quitado a los ricos y había puesto en su lugar a los pobres. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él es el que toma al pobre, toma al que no sabe, toma al necio de este mundo, le da su sabiduría, le da su fuerza y ahora esta persona puede servir a Dios y puede hacer las cosas distintas a cualquier otra persona. ¡Qué increíble! ¿Sabe? Dios no solamente da gracia, sino que exalta. Mismo aquí en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, encontramos 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. El mundo te dice, mira, necesitas exaltarte, necesitas promoverte, necesitas poner el micrófono en tu instrumento para que todos sepan qué bueno eres. Necesitas promoverte y mostrar a todos qué tan bueno eres. Dios dice, no, humíllate bajo mi poderosa mano y yo te voy a exaltar. El ser humano que mira a una persona que hace algo bueno, los puede promover, los puede exaltar, les puede dar dinero, les puede dar oportunidad de grabar su música y distribuirlo y ganar dinero. Pero el que se humilla delante de Dios no es exaltado por hombres, sino por Dios. Escoge pues, ¿quieres que Dios te exalte o quieres exaltarte de tu propia mano? ¿Sabes? El libro de Hebreos capítulo 10, verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Vas a hacer justicia de tu propia mano? ¿Crees tú que estás tocando bien tu instrumento, pero tu pastor no te permite tocar? Por algo será. Quizás no eres fiel en la iglesia. O quizás el pastor ve dentro de ti una actitud de orgullo y él quiere que madures antes de ponerte en un puesto que te puede echar a perder por tu orgullo. ¿Sabes? Dios te va a exaltar en el tiempo debido. Dios va a juzgar a su pueblo. Dios va a dar la venganza y va a dar el pago. Dios exalta al pueblo. ¿Sabes? Qué fácil hubiera sido para Ana en el Antiguo Testamento vengarse allá en 1 de Samuel, capítulos 1 y 2, de Penina, vengarse de ella, haciéndole daño a sus hijos de Penina, o adoptando a un niño, o tratando de hacer alguna otra cosa, o sencillamente abandonar la casa y dejar a Elcana y dejar a Penina solas. ¡Ay, ustedes qué! Sin embargo, Ana se humilló delante de Dios y Dios la exaltó. No solamente teniendo a Samuel, quien fue el líder de la nación por toda su vida, sino también otros hermanitos, otras hermanitas tuvo Samuel. Dios exaltó a la mujer que se humilló delante de él. Hermano músico, hermana que toca usted música, yo le animo, obedezca usted los principios del Nuevo Testamento, obedezca a Dios, humíllese delante de Dios y humíllese para servir a las personas que te rodean. Ahora, ¿cómo se ve esto en el Antiguo Testamento? Bueno, para esto tenemos unos versículos algo polémicos, pero que creo que va a ser interesante estudiar. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 15, y vamos a ver primero el ejemplo de David. Ahora, al traer el arca del pacto a Jerusalén, el rey David se vistió igual que los levitas y que los cantores. Él usó lino fino y un efod de lino delante de la presencia de Dios. Mira, él veía a Dios como el rey de reyes, el gran rey de Israel. Pero David era rey de Israel, pero Dios es el rey de reyes. Entonces David
Primero de Crónicas 15:27 dice, y David iba vestido de lino fino. ¿Cómo supondría usted que se debería vestir un rey cuando está trayendo un gran acto de honor, trayendo al arca del pacto, al tabernáculo al lado de Jerusalén? ¿Cómo se imagina usted a un rey vestido? Quizás con vestiduras muy elegantes, con una corona grande y brillosa, para que todo el pueblo viera, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué gran rey tenemos! ¡Qué rico! Pero David no. David se humilla delante de Dios. Y quizás las personas en la calle estaban preguntando, ¿y no iba a venir el rey? Bueno, ese que está ahí se parece, pero ¿será? No, está vestido como los demás. ¿Saben? David se humilló y se vistió como el resto de los levitas, como el resto de los cantores, y él iba delante del arca de Dios cantando y llevaba encima de sí un efod de lino. ¡Wow! Imagínense, David estaba diciendo con esto al pueblo de Israel, yo soy su rey, pero delante de Dios, yo soy igual que ustedes, un simple adorador. Él se humilló ante la presencia del Rey de Reyes. Ahora, por esta razón, Mical, su esposa, y la hija del rey Saúl, lo despreció. Ella cómo estaba, con un coraje tremendo. Podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 6. En 1 de Samuel, capítulo 6, y vemos que cuando el arca de Jehová, dice el verso 16, llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Ahora brinquemos a cuando ella le habla en el verso 20. Volvió pues David para bendecir su casa. David viene emocionado. David viene contento a la casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel! Ella no estaba preocupado del honor que se había dado a Dios. Ella miraba a David como el rey que debía respetarse. Y Dios, sí, algún día a la semana, vamos. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Por qué? Porque el lino, la vestidura de lino no era largo y majestuoso, no arrastraba en el suelo, era una túnica corta. Y ella estaba menospreciando porque él no había salido con sus túnicas de rey. Ahora, hablando de esto, hay personas que aquí toman la excusa, y es una excusa, de danzar. Es que David danzaba. Es que en Salmo 150 dice que debemos danzar delante de Dios. Ahora, tranquilo. Vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a ver que en el templo jamás danzaban. No vemos que danzaban. Vemos que danzaban cuando había entrado la cosecha, como en el libro de Jueces. Encontramos que danzaban al lado del Mar Rojo cuando murió todo el ejército de Faraón. Encontramos que era un tiempo de alegría. Ahora, segunda cosa, la danza judía siempre era entre mujeres, solo mujeres o puros hombres. Los levitas, en este caso, que iban delante del arca, puros hombres. David entonces se metió como uno de ellos para alabar a Dios. Y encontramos que, por ejemplo, al lado del Mar Rojo, que era Miriam o María, la hermana de Moisés, y todas las mujeres que estaban ahí contentas, brincando. Saben, hermanos, esto es algo cultural de los judíos. Hay personas hoy en día que quieren sacar esto del Nuevo Testamento, sacarlo de contexto. Ahora, Salmo 150 abre y usa instrumentos que no se usaban dentro del templo y decir, todo lo que respire alabe a Jehová. En otras palabras, no solo los levitas, no solo los sacerdotes, no solo Israel, pero todo lo que respire, todas las criaturas, que los pajarillos canten a Dios, que los perritos ladren sus alabanzas a Dios, que toda creación cante a una, porque nuestro Dios es digno. Cuando usted está contento, dele la gloria a Dios. Cuando usted está brincando de gusto, que podríamos usar esa frase en vez de la palabra danzar. Dele la gloria a Dios. ¿Por qué pasa esto bueno? Porque Dios es bueno.
Cuando usted está triste, diga, Dios es bueno a pesar de esto que está sucediendo. ¿Sabe usted? Aquí no es de usar esto como excusa. Más adelante vamos a estudiar este pasaje más de cerca, pero nada más era un paréntesis para que usted entienda. No es de meter danza a la iglesia, ni estar brincando y haciendo escándalo dentro del templo. Regresemos al tema de la humildad. Mical miraba a David como rey, pero David, él reconoce a Dios como el gran rey, el rey de reyes. El ejemplo de los músicos en el templo también nos ayuda con esto. Para esto vamos a Primero de Crónicas, capítulo 25, donde hemos estado en capítulos anteriores, lecciones anteriores. Empecemos por un momento con el verso 8. Primero de Crónicas 25, 8. Dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Los músicos entraban por turno, el pequeño con el grande, a alabar a Dios. Seguro habría personas entre los levitas, entre los músicos que habrán dicho, pero ese Pedrito no sabe tocar bien todavía. No, entran todos, el pequeño y el grande. Pero él no sabe tocar el arpa tan bonito como nosotros que llevamos 50 años tocando y ensayando. Igual va a entrar en el turno. Entonces entraba un hombre que llevaba ya 40 años tocando el arpa y entraba un muchachito que llevaba un mes que había empezado. Entraban por turno el pequeño con el grande. También muchas personas piensan, él es un puro maestro, habrá entrado. No. Verso 8 dice que no había distinción por experiencia. Lo mismo el maestro que el discípulo. Había personas ahí seguro que habían enseñado 2 o 3 o 4 generaciones de levitas. Ya habían enseñado a sus hijos y a sus nietos y hasta sus bisnietos ya. Era un maestro en el instrumento. Sin embargo, también entraba en turno igual que todos sus alumnos, por más novato que fuera. En otras palabras, la humildad del grande, la humildad del maestro, a incluir y decir a los pequeños y decir a sus discípulos, entiende, estamos alabando al mismo Dios. Imagínese usted una hormiga que crece muy alto y es 10% más alto que el resto de las hormigas de su hormiguero. Se siente grande, se siente que puede más que todos los demás. Para nosotros sería una persona que mide un poco más de 2 metros, ¿no? ¿Sabes? Esa persona lo miraríamos y diríamos, ¡wow! ¡Qué alto! Ahora, mire usted la hormiga desde acá arriba y vélo ahí en el suelo. Va a ver todos el mismo tamaño. ¿Sabe? Dios nos mira a nosotros y nuestra habilidad, así como nosotros miramos hormigas. Uno será mejor que el otro, pero delante de Dios somos iguales. Ahora, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, no importa su talento. Usted no puede honrar y servir a Dios. Si usted es mucho mejor que esos pobres músicos que tocan en el templo, perdónenme, pero es que no es su talento. No es su talento, es su relación con Dios que le permite ser un adorador. Y luego, siendo creyente, ahora la humildad nos debe distinguir. ¿Sabe? Hay personas que en el mundo han tocado instrumentos excelentes y conciertos. Llegan al templo y hay un jovencito con una flauta dulce y una muchachita con una guitarra que le faltan 2 cuerdas. Y dice el músico con su gran instrumento, ¿y esos cuándo los van a quitar? No, mi hermano, usted ya es de Cristo. Aquí no hacemos distinción. Aquí entramos delante de Dios para adorarle con lo mejor que tenemos. Esa muchachita, antes le faltaban 3 cuerdas a la guitarra y esta semana compró 1 cuerda más y en 2 semanas más seguro va a tener todas sus 6 cuerdas. Y ese jovencito, bien que mal, pero ya está tocando su instrumento que con tanto esmero tuvo que conseguir. Apenas está aprendiendo. Ayúdales, ¿no? Enséñales un poquito en cuanto a música para que puedan llegar a su nivel. Y el gran músico se humilla y empieza a ayudar a los más pequeños. Empieza a ayudar, cosa que en el mundo no se hace. ¿Quieres clases? Paga. Pero dentro del cristianismo sí se hace.
porque entra el maestro igual que el discípulo a adorar y entra el pequeño igual que el grande a adorar juntos. ¿Sabe? No había distinción entre músicos para ser líder. En este mismo versículo, capítulo 1 Crónicas 25, verso 6, dice que estaban bajo la dirección de su padre en la música. En otras palabras, por esta distinción no se aplicaba para ser partícipe, pero para ser director. Había personas que tenían experiencia. Esos que eran buenos en sus instrumentos, a ellos se les ponía a ser directores. Hermanos, más adelante hablemos en cuanto a ser un director y qué importante y cuán importante es ser un buen director y estar bien preparado. Sin embargo, por el momento, necesitamos entender que aunque todos alaban juntos, se debe escoger y dar el ministerio de dirección a personas que se puedan describir como padres en la música, personas que saben lo que hacen. Muchas veces, una vez escuché a una persona que dijera, ese baterista en el mundo, ese baterista no sabe, bueno, quítale un palo. ¿Para qué? Para que sea el director. Como no sabe nada de música, bueno, con un solo palito, entonces, a ver que sea el conductor. Hermanos, no debemos poner el peor, sino el mejor de los músicos a que entiende la música y que entiende los instrumentos para que pueda dirigir la música y dirigir la congregación. En conclusión, la humildad ante Dios, la sumisión a su palabra y a los líderes que Él ha establecido es parte íntegra de la alabanza. Todo el contrario son las declaraciones de aquel arcángel Lucero. Él dijo en Isaías 14, subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, fue tan distinto a él. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice Filipenses capítulo 2. Ahora, mi hermano músico, ¿cómo quién quiere ser? ¿Quiere usted ser satánico? ¿Quiere usted? Entonces llénese de orgullo, promuévase como un gran músico. ¿O quiere usted ser cristiano? Actuando como Cristo, como el Señor Jesucristo, quien sirvió, quien amó hasta el final y que finalmente entregó todo lo que tenía, su misma sangre, por tal de que usted pudiera ser perdonado. Piénselo, siga ensayando y cuidemos nuestro corazón, humillemos delante de Dios. Dios le bendiga. Nos vemos